A veces solemos pensar que muchas de nuestras películas favoritas del cine mexicano fueron fáciles de filmar, que simplemente bastaba con colocar la cámara, contratar a los actores y comenzar a filmar para que la película pudiera realizarse. Nada más alejado de la realidad. En el caso de la cinta Tizoc, la cual, aunque para Pedro Infante representó una gran alegría y satisfacción el trabajar en ella, lastimosamente su muerte a los 39 años de edad no le permitió verla terminada. Algo que pocos saben sobre esta cinta es que, para empezar, María Félix, quien para entonces ya tenía una carrera sólida, estando en la cima del éxito, se negó a participar en ella tras leer el guión. Simplemente la historia no la convencía, y por otro lado le disgustaba el personaje de Tizoc, pues a opinión de ella, Tizoc era mostrado como un indio pendejo. Y en palabras de ella, los indios no eran para nada así, sino personas inteligentes y fuertes. Se recurrió a Pedro Infante para que ayudara en la tarea de convencer a la diva del cine mexicano, pero finalmente el director de esta película, Ismael Rodríguez Ruelas, se vio en la última necesidad de hipotecar su casa al banco para conseguir la fuerte suma de dinero para convencer a la actriz de ser parte de la cinta. Por su parte, Pedro Infante emprendió un problema similar de convencimiento, ya que por aquella época daba empleo en su casa de Mérida a una pareja, Isaura y Primitivo, siendo este último un hombre maya serio y fuerte, tal como lo describía Irma Dorantes. La pareja, quienes eran personas sumamente respetuosas y de toda la confianza de Pedro e Irma, ayudaban en las labores domésticas. Para el personaje de Tizoc, Pedro se inspiró en la imagen y personalidad de Primitivo, a quien le pidió de favor que lo acompañara a la Ciudad de México para que Ismael y los productores de la cinta lo vieran para poder basar en él el personaje. Sin embargo, Primitivo se negó a realizar el viaje, por más que Pedro e Irma intentaron convencerlo. Finalmente, Pedro tuvo que traer a Mérida a Ismael para que conociera a Primitivo y, a partir de su imagen, crear a Tizoc. Por otro lado, en su casa de Coajimalpa, Pedro tenía otro empleado doméstico llamado Abundio. Cuando el personaje de Tizoc estuvo listo, Pedro pasaría horas ensayando para perfeccionar su interpretación. Para ello, mandó a Irma y a todos sus amigos a conseguirle ropa y en especial huaraches para comenzar a utilizarlos y así hacer callo en los pies hasta acostumbrarse. Sin embargo, a Pedro le gustaron los huaraches que usaba Abundio. Me gusta la que trae usted, pues. Y al pedírselos, obtuvo una negativa de él. Pedro le aclaró que se los quería comprar, pero Abundio volvió a negarse, justificando que eran suyos y que con qué caminaría después. Fue en vano decirle a Abundio que necesitaba los huaraches para hacer una película, por lo que Pedro le pidió que le dijera entonces dónde los compró. Abundio responde que en ningún lado, ya que él mismo los había fabricado. Pedro le pide que entonces le haga unos y le pregunta qué necesita, a lo que Abundio le pide solo una llanta y clavos. Cuando los huaraches estuvieron listos, Abundio le advirtió a Pedro que tuviera cuidado, pues además de callos, los huaraches le sacarían sangre en los pies. Irma recordaría que en el proceso de acostumbrarse a ellos, Pedro dejaba rastro de sangre por donde fuera que caminara, rehusándose a curarse los pies o a utilizar algo para reducir las molestias, pues quería acostumbrarse a ellos para que su interpretación del indio Tizoc fuera lo más realista posible. Con estos problemas resueltos, iniciaría el rodaje de la famosa cinta, y el resto fue historia.
Suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.